coronavirus. ¿Ok? Crowley insistió que las interacciones electromagnéticas eran la base de los acoplamientos de los sistemas vivos y que todas las fuerzas enlazadoras entre los átomos que los componen y las moléculas son de una naturaleza electromagnética. Por lo tanto, toda reacción química que pasa dentro de nuestro cuerpo, en nuestras células, son básicamente procesos electromagnéticos. Este enfoque científico nos aclara dos importantes conceptos de IFA. La enfermedad y muerte pandémica del coronavirus no es una afectación externa y fatídica de una molécula virulenta, como es el COVID-19, que existe ajena a nuestra conciencia. Es una opción creada por resonancia de los bajos niveles de energía de la conciencia humana. Como lo dijo ya hace muchos años el MD, PhD, especialista, investigador de la psiquiatría y de la conciencia, David Hawkins, antes de morir. Él dijo que colectivamente del 85 al 90%, según revelan las estadísticas de la humanidad, estamos vibrando en los primeros niveles más bajos de la energía, los 4 primeros niveles más bajos. Estos niveles son conocidos como el bochorno, la culpa, la apatía y el dolor. Son los 4 niveles más bajos. Después él hablaba de otros 4 niveles, como era el miedo, el deseo, la soberbia y la arrogancia. Estos son los niveles de vibración que identifican la muerte, la enfermedad, las pérdidas, los conflictos, las tragedias que están aquejando a la humanidad. Estos niveles de energía son patrones atrayentes, son atractores por resonancia de cualquier agente infeccioso, como son los virus. En este caso, el que nos ocupa, el coronavirus. Por otra parte, también explica la tremenda rapidez, con la que el COVID-19 se expandió por el globo terráqueo. No se trata de efecto de molécula a molécula tocándose como bolas sobre una mesa de billar. Se trata de un efecto mariposa, de estos patrones atrayentes, de resonancia, como lo habló Lorenz, y que hace un rato nosotros lo mencionamos. Pero también hay otro principio científico que explica la rápida contaminación. Se trata del principio del enlace cuántico. Este principio establece que cuando hay una interacción entre dos partículas cualquiera, cuando éstas se separan, no importa la distancia en que existan entre ellas, puede haber una aquí y otra en China o en Europa, la información que se le induce a una de esas partículas le llega al instante a la otra partícula. A este efecto, Albert Einstein le llamó, después del experimento EPR, él le llamó acción fantasma en la distancia. Pero mayor es la evidencia científica revelada por el francés Alain Aspect. Esto fue en los años 80. Se trata del principio de la no localidad, que explica que todos los humanos estamos enlazados cuánticamente en una conciencia, en una dimensión local dentro de la conciencia, donde no se necesita una señal para comunicarse. Es decir, lo que sucede en un extremo, su efecto es instantáneo en el otro extremo. Es algo parecido a ese efecto mariposa de Lorenz, pero sin una señal mediadora. ¿Quién es entonces el mediador aquí? Muy simple.
la conciencia. De manera que IFA queda vindicado de su advertencia desde el año pasado. Las advertencias que él hizo en el 2019, de que nos enfermaríamos por las opciones seleccionadas por nosotros mismos, los humanos. Y este año ya está también argumentado el efecto caótico al cual nos enfrentamos. Esto significa que también podemos confiar en las soluciones provistas por IFA para eliminar individualmente el efecto de esta caótica pandemia. Decimos que individualmente, porque todo esfuerzo que individualmente podamos hacer, o todo esfuerzo que cada uno podamos hacer, va a estar en resonancia con toda aquella persona que piense y sienta y actúe como nosotros. Y de esta manera podemos crear un efecto reversible en todo el mundo. Donde quiera que haya alguien actuando de acuerdo a los patrones de alta energía, fíjense bien y repito, donde quiera que haya una persona actuando, vibrando con los altos patrones que caracterizan el funcionamiento coherente del universo, entonces esta otra persona estará resonando. De manera que se hará una resonancia también a nivel mundial de la parte positiva que elimina por completo esta pandemia. La ciencia de IFA asegura que no importa cuánto caos pueda haber en nuestro alrededor, que tenemos la posibilidad individualmente de no enfermarnos si somos sabios, si actuamos inteligentemente. Un virus no puede mutar por sí solo, porque no tiene las condiciones de vida necesarias para ella o para ello. El virus no tiene conciencia, necesita una célula viva y señales que expresen y que permita abrir ese material genético, permita exponer ese material genético y poderlo transcribir. Para ello, tiene que haber una señal emitida por el ambiente que abra esa proteína que rodea al virus para que su material genético sea expuesto y pueda ser leído y después transcrito. Si estamos vibrando en una frecuencia más alta que la del virus, nuestro material genético nunca quedará expuesto ante el material genético del virus para poder resonar y crear ese tipo de mutación que han creado o que nosotros hemos estado mirando con la influenza A. Todas las mutaciones que han recibido los virus de la influenza, como lo son H1N1, H2N2, H3N2, etc., han sido causadas por el hombre, dentro del hombre, por estar resonando con las mismas bajas frecuencias que concede exponer el material genético de ambas entidades. Hablo de nosotros y del virus. Si tomamos en cuenta lo que expresa el doctor Blazer, que el blanco de ataque de los virus son las bacterias, y lo sumamos al hecho de que nosotros tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células y que forman el 99% del material genético de nuestro cuerpo, y que además son estas bacterias quienes se encargan de entrenar las células de nuestro sistema inmune para atacar y destruir los patógenos. Y son las que le proveen la sustancia que necesitan
para operar. Entonces, es evidente que nuestro estilo de vida, descontrol de nuestro sistema nervioso, alimento inapropiado, falta de nutrición, mal manejo de los eventos estresantes del ambiente, conspiran contra la salud de la flora nuestra, la flora bacterial o microbioma, como también se le dice, y por ende nuestro sistema de defensa, la que nos hace totalmente vulnerable a una resonancia en bajos niveles de energía que nos enferma con el virus, ya sea el corona, o sea la influenza A o cualquier otro tipo de virus. Y nos convierte entonces en no solo un atractor vibracional, sino en un agente conductor de esa baja resonancia también. De aquí la propagación tan violenta y tan rápida de esta enfermedad pandémica, el COVID-19. Debemos aclarar que cuando hablamos de microbioma o microbiota humano, nos estamos refiriendo a los microbios o microorganismos que viven en nosotros, en una simbiosis desde que nosotros nacemos. Nosotros les damos a esos microbios o microorganismos el lugar donde vivir y ellos nos proveen lo que necesitamos para vivir. Ellos existen antes que existiera el humano. Nosotros vivimos en un planeta microbial. Ellos ocupan todos los espacios conocidos. Estamos hablando de la tierra, el aire, el agua, con el objetivo de crear la biosfera y establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida multicelular, como lo es la vida del humano. Lo es también la vida de las plantas, lo es también la vida de los animales. Ellos crean en el mar el 90% del oxígeno que respiramos. Los virus es una de esas 4 formas taxonómicamente clasificadas de estos microorganismos. Se cree que probablemente o que posiblemente exista, por ejemplo, digamos, 1 billón de diferentes tipos de microbios marinos que llegan a formar lo que sería entre el 50 y el 90% de la biomasa acuática. Estamos hablando de la superficie de los mares, ¿ok? Que en esa superficie existe 1 nonillón de estos microorganismos. Imagínense, multiplique 1000 por 1 billón, por 1 billón, por 1 billón. Y así usted va a obtener la cifra de esos microbios sobre la superficie acuática. Pero una vez colapsado por la conciencia humana, ok, la pregunta sería, ¿dónde permanece este virus en forma de onda de posibilidades? La ciencia de IFA responde y las evidencias científicas lo afirman. Veamos. El signo de la letra en Cuba, Ocunda Bernet, nos relata la siguiente historia. Se dice que habían 2 individuos discutiendo sobre un tema controversial y ellos no lograban ponerse de acuerdo. Un babalao o sacerdote mayor junto a un joven estaban escuchando la discusión y el sacerdote le pide al joven que diera su opinión sobre quién de aquellos 2 que estaban discutiendo tenía la razón. Una vez que el joven dio su opinión, el sacerdote mayor le pregunta que de dónde él sacaba ese conocimiento
que apoyaba esa opinión que él estaba dando. Debemos aclarar que dentro de la cultura yoruba no se le permite nunca al joven, cuando hay discusiones entre mayores, a que opine. ¿Por qué? Porque supuestamente no tiene la experiencia para eso. En este caso se le dio el permiso. Y contestó lo siguiente: yo lo conocí allí, donde el caracol de la babosa es moldeado antes que nazca, donde el caparacho de la tortuga es moldeada en anticipación a su arribo a la tierra, donde la piel fresca de la serpiente es preparada, allí donde la forma de la palma surge antes de que ella nazca. Este signo nos habla de una dimensión que sirve de marco invisible de las estructuras físicas o planos de la forma física que nosotros observamos. Dentro de la biología se le llama campo morfogenético, que viene del griego morfo, que significa forma, y génesis, que significa origen. Este concepto surge primero en los campos electromagnéticos descubiertos por Maxwell y Faraday en los siglos XIX, y después en los primeros años del siglo XX fue traído a la biología por hombres como Gerwig, Spearman, Weiss, Weddington, Harrison, y en 1982 enfáticamente fue argumentado por Robert Sheldrake. Este campo se describe como una dimensión de energías sutiles que invaden las energías atómicas y que contienen los planos de esta forma física que nosotros vemos, de todo lo que vemos alrededor. Y también contiene los planos de los desarrollos de todos los organismos vivos. Evi Goswami lo describe esta dimensión como el movimiento de la conciencia en forma de onda de información. Entonces, la conciencia humana puede influir sobre estos campos y crear cambios, mutaciones que se expresan en formas físicas después. Estamos hablando entonces de las mutaciones que hemos creado de esas virus de la influenza A, del coronavirus, por ejemplo. Entonces, es un campo donde la información de los ancestros y la nuestra está almacenado en memorias vibracionales, de los cuales se desprenden todas las demás estructuras, tanto psíquicas como emocionales, como conductuales y físicas, que se expresan en el hombre en forma de sensaciones y en forma de conductas. A este fenómeno biológico se le conoce en Ifá como EB. Es decir, tenemos al COVID-19 como un patrón existente en forma de onda de posibilidad que desde ahora en adelante, escuchen bien, desde ahora en adelante puede ser traído a la realidad física por la conciencia humana en cualquier momento. En otras palabras, no va a desaparecer. De la misma manera en que sus parientes, estamos hablando de los virus de la influenza A, H1, N1, H2N2, H3N2, etc., que por años han sido y han seguido cobrando miles de víctimas en todo el mundo. Para evitar esto, IFA da los siguientes consejos, que es importante, porque son emanados también de la metáfora conceptual contenida en los signos de las letras del año y que hemos podido traducir a un lenguaje contemporáneo de la ciencia que pueda ser entendible para nosotros. Sería, por ejemplo, primero,
Fortalecer el sistema inmune por medio de tomar vitamina C, 2000 miligramos 2 veces al día. La vitamina C es una base de todas las reacciones químicas, de todas las demás vitaminas e inclusive de muchos otros minerales. Entonces es importante, es la parte más importante o antioxidante dentro de la parte acuática de nuestro cuerpo. Tomar de vitamina A o beta-caroteno, que sería su forma activa, de 25 a 30.000 unidades diariamente. Tomar vitamina E de 400 a 800 unidades. Tomar la vitamina D3 entre 2.000 y 3.000 unidades. También le recomendamos que tomen selenio, 200 microgramos. Que tomen zinc, entre 20 y 50 miligramos. Debemos tomar probióticos en la mañana, en ayuna y después de comidas, de no menos de 20 billones de bacterias y de un mínimo de 6 tipos de bacterias diferentes, como son, por ejemplo, la Lactobacillus acidophilus, la Rhamnosus, la Bulgaricus, la Brevis, la Bifidobacterium longus, la Bifidobacterium lactus. Todos estos son tipos de bacterias que favorecen nuestro sistema inmune. Debemos correr o caminar durante 20 a 30 minutos al sol diariamente. Tomar mínimo 2 litros de agua diario. Comer vegetales y frutas como mínimo el 80% de los alimentos que consumimos diario. Recomendamos no fumar, no beber, meditar, importantísimo. Está probado científicamente los efectos sobre nuestro sistema inmune. Durante 15 o 20 minutos, concentrados, en este caso en la respiración diafragmática. Aprender algo nuevo, provechoso todos los días. No reprimir o expresar nuestras emociones, más bien analizarlas. ¿Por qué yo tengo esta emoción? ¿Para qué me sirve? Si no me sirve para nada y no le sirve a nadie, ¿para qué la tengo? Dormir 8 horas diariamente. Sabemos que este material presentado es realmente denso para muchos, pero necesario para expresar el fundamento científico de los mensajes de IFA para este año. Es por eso que la videoaudiencia puede sentirse libre a consultarnos a nosotros por teléfono cualquier aclaración que necesiten o que en un momento determinado quisieran tener, llamándonos al 305-803-9552 o pueden enviarnos un correo a ifaenaction@gmail o gmail.com. A partir de este momento, lo único que nos queda es pedir la bendición para todos y que todos reflexionen sobre este material que hemos presentado. Que los humanos los acompañen.